Universidad Rural de Guatemala les da la bienvenida al curso de hidráulica, esta vez con los contenidos de la semana 15, tema Máquinas Hidráulicas 1. El objetivo de la clase es conceptualizar la importancia de la escogencia de una bomba que sea energéticamente económica y de rendimiento óptimo. Veamos por favor la primera de las gráficas. En esta podemos ver un esquema sobre un sistema de bombeo de agua. Del lado izquierdo, en el punto 1, tenemos el lado de aspiración, es decir, hay una retención de fluido. Este va a ser succionado por la bomba para que luego el poder de la bomba lo pueda impulsar hacia el lado número 2. Al lado derecho de la gráfica podemos apreciar las ecuaciones de succión, la superior, de propulsión, la segunda, y finalmente la neta, donde vamos a tener el monto total de lo aspirado más lo impulsado, ¿verdad? Entonces, entrando en contexto, el desplazamiento de fluidos, líquidos o gases, en ocasiones incluso con sólidos en suspensión, se desarrolla normalmente en sistemas de flujo, más o menos largos y complejos que implican conducciones rectas, generalmente cilíndricas de diámetros variados, enlazados por uniones convenientes, curvas, codos, válvulas, etc. A través de estos sistemas, el fluido solo fluye espontáneamente si su energía total disminuye en la dirección del flujo. De no ser así, habrá que comunicarle energía desde el exterior mediante dispositivos tales como bombas. En el caso de líquidos o compresores, soplantes o ventiladores, en el caso de gases. Tal aporte de energía puede invertirse en aumentar la velocidad, la altura o la presión del fluido. La cuantía de la energía que deberá suministrarse a un fluido para conseguir su desplazamiento por un sistema determinado dependerá de su caudal, de la altura a que deba ser elevado, de la presión con que se requiera al final de su recorrido, de las longitudes y diámetros de los tramos rectos de conducción, de los accidentes, ensanchamientos, estrechamientos, curvas, válvulas, codos, etc., intercalados entre ellos y de sus propiedades físicas, fundamentalmente su viscosidad y su densidad. Son muy variados los tipos de flujos y fluidos que pueden presentarse, aunque fundamentalmente puede dividirse en flujo de líquidos incompresibles y flujo de gases compresibles, aunque si la variación de presión es baja pueden considerarse incompresibles. A modo de ejemplo se citará entre los primeros bombeo de productos petrolíferos como crudos, gasolinas, naftas, gasóleos, etc. Servicios de agua para calefacción o enfriamiento de cambiadores de calor. Servicios de agua potable y alcantarillado en las grandes ciudades. Bombeo de ácidos, álcalis y toda clase de productos químicos desde sus depósitos de almacén hasta las unidades en que se requieran utilizar, etc. En cuanto a los gases, podemos citar el flujo de gas natural a grandes distancias, servicio de gas propano, de aire comprimido, etc. A su vez, los fluidos pueden ser gases o líquidos poco viscosos, líquidos de elevada viscosidad, newtonianos o no, con o sin sólidos en suspensión, corrosivos o inertes, etc. En el presente tema, se abordará la descripción y funcionamiento de los distintos equipos utilizados para la impulsión de líquidos y gases de forma separada, no solo por su distinto comportamiento de compresibilidad, sino porque sus grandes diferencias de densidad y viscosidad requieren que las respectivas máquinas impulsoras tengan características distintas. A modo de ejemplo, basta decir que los equipos para gases deben tener mayor precisión en el diseño para evitar fugas, que se producen con mucha mayor facilidad que en el caso de los líquidos. También podría decirse que en el caso de los líquidos hay que tener presente en qué lugar se coloca la bomba para evitar problemas de cavitación, circunstancia que no se produce en los gases. En ingeniería civil, la ecuación de Bernoulli suele expresarse en unidades de energía por unidad de peso, teniendo el mismo significado físico. De esta forma, la ecuación de Bernoulli se obtiene dividiendo ambos términos por la aceleración de la gravedad, teniendo unidades en joules sobre newton, que dimensionalmente es equivalente a la longitud en metros. De esta forma, los distintos sumandos de la ecuación de Bernoulli se les denominan cargas o altura, considerando que los líquidos son incompresibles.
pueden verse en la ecuación la sumatoria de F sobre G. Se suele denominar pérdida de carga, dado que la circulación de líquidos es mucho más importante en áreas de ingeniería civil, por ejemplo, redes de distribución de agua potable, riego y residuales. La bibliografía de los fabricantes de bombas utiliza exclusivamente la ecuación de Bernoulli expresada en metros, por lo que en este tema los balances de energía mecánica se abordarán generalmente de esta forma. Previamente a la descripción de los distintos equipos impulsores de líquidos se verán algunas consideraciones. La carga de aspiración o succión es el valor de la energía que posee el fluido al llegar a la boca de succión de la bomba hidráulica, expresada en metros columna de agua. Se define como la suma de la carga de presión, la carga cinética y la altura o cota en la boca de succión de la bomba. Y de ahí se puede observar la primera de las ecuaciones, la que se encuentra al lado derecho de la gráfica de la diapositiva anterior. En esa podemos ver del lado derecho que se resta la sumatoria de las F's en A dividido G. En la siguiente diapositiva podemos ver la carga de impulsión. Es el valor de la energía que posee el fluido justo en el punto de salida de la bomba hidráulica, expresada en metros columna de agua. Se define como la suma de la carga de presión, la carga cinética y la altura geométrica de la boca de impulsión de la bomba. Y es así como se obtiene la ecuación que se ve en la diapositiva. Otra vez, la sumatoria de F sub A sobre G es la pérdida de carga por fricción en la zona de aspiración. Y es la pérdida, en el caso anterior, donde teníamos una F sub A, era la pérdida de carga por fricción en la zona de aspiración. En este caso, en cambio, la F sub I sobre G es la pérdida de carga por fricción en la zona de impulsión. Esto nos lleva a la siguiente diapositiva. En esta vemos la carga total, que es la diferencia algebraica entre la carga de impulsión y la de aspiración. Y así es como podemos ver ahora las dos pérdidas, en este caso generando un balance. Si se plantea un balance de energía mecánica entre las dos ecuaciones anteriores, la de impulsión y la de succión, el parámetro definido como carga total del sistema corresponde a la energía necesaria por unidad de peso para que circule el líquido entre los puntos 1 y 2 de la primera diapositiva que vimos con el sistema completo de movimiento de fluido por medio de bombeo, por lo que esta carga corresponde a la energía requerida de una bomba para impulsar el fluido. De las ecuaciones se deduce que la carga de aspiración disminuye y la de impulsión aumenta a medida que aumenta el caudal del líquido, ya que aumentan la sumatoria de F sub A y la sumatoria de F sub I, con lo que la carga total necesaria para impulsar el líquido lógicamente es mayor cuanto más grande es el caudal que tienes que circular. Supongamos que los depósitos 1 y 2 de la figura que vimos en la primera diapositiva están abiertos a la atmósfera y que expresamos la presión relativa respecto a la atmósfera como que la presión en 1 y la presión en 2 son iguales a ceros, y que la velocidad en ambos es prácticamente cero, al ser la sección de los tanques mucho mayor que la de la conducción. Además, suponemos que en la tubería que va de 1 a 3 y la que va de 4 a 2 tienen el mismo diámetro. Muestra el diagrama de las líneas de altura. El trazo grueso que pasa de los puntos 1, 2 a 3 corresponde a la línea de energía total en el punto del sistema. Veamos ahora la siguiente diapositiva. En ella vamos a hacer un breve análisis de los tipos de bomba. Pero antes de eso, para resumir, la parte más importante del uso de bombas es cuando la gravedad no nos permite transportar el fluido de un lugar a otro. Cuando los sistemas de agua
están basados en la fuerza de gravedad, tenemos nuestra entrada a las tuberías a una cota mucho más alta que las salidas. Por consiguiente, esa fuerza impulsora la genera el peso de los fluidos impulsados por la gravedad. Cuando esto no es posible, cuando debemos elevar el fluido hacia un punto más alto, es que hacemos uso de las bombas. Hay un breve esquema en la penúltima diapositiva en la que podemos observar los tipos de bomba. Para esto, quiero solicitar de ustedes lo autodidactas y que puedan, por favor, entrar a indagar sobre cada uno de estos tipos de bombas. Se pueden ver los tipos de bomba, los nombres o las formas como son identificadas. Para hacer una breve descripción del esquema, dice las bombas de desplazamiento positivo. Estas se pueden distribuir en rotatorias y recíprocas. Dentro de las rotatorias están las de engranes, aspa, tornillo, cavidad progresiva, lóbulo o leva y tubo flexible. Las recíprocas se encuentran las de pistón, émbolo y diafragma. Además están las bombas cinéticas, de flujo radial, centrífugas, de flujo axial, de impulsor y de flujo mixto. Se puede describir a las bombas de desplazamiento positivo como el tipo de bomba donde el caudal de salida dependerá solamente del tamaño de la bomba, su diseño, y será independiente de las características del sistema en que se encuentre, ya que el caudal de líquido en cada embolada es constante al trabajar el motor a velocidad constante. Según sea el mecanismo de impulsión del líquido, se dividen en rotatorias y recíprocas. Las bombas rotatorias pueden ser de pistón, émbolo o diafragma, como habíamos dicho. Estas constan de un cilindro de mayor o menor diámetro movido por una biela, el cual comprime al fluido en la cámara en que se aloja, en cuya entrada y salida existen las correspondientes válvulas de retención para admisión de carga. Como consecuencia de dicho mecanismo, dan un caudal fluctuante, puesto que durante la admisión no hay una descarga de líquido y durante la expulsión el caudal varía, pasando por un máximo las bombas rotatorias. En ellas el desplazamiento de líquido se produce por rotación de una o más piezas móviles en el interior de su cáscara, determinando unas cavidades en las que se alojan el líquido que se desplaza desde la entrada de la bomba hasta la zona de descarga. Las bombas cinéticas, sin duda las más extensamente utilizadas en la industria para el transporte de fluidos de todo tipo, por sus notables ventajas. Como se dijo anteriormente, las turbobombas o bombas cinéticas incrementan la energía cinética del fluido mediante la acción de un rodete que gira a gran velocidad, convirtiéndose esta energía en energía de presión en la bomba. La característica principal de estas bombas es que el caudal que proporcionan, además de depender del diseño de la propia bomba, viene condicionado por las características de la instalación en que se encuentren. En las bombas centrífugas, en las centrífugas, el líquido es introducido por el centro del rodete y este se desplaza dentro del mismo en dirección radial al eje de giro del rodete. En las bombas axiales o de hélice, el flujo del fluido es, como su nombre lo indica, axial al eje de giro del rodete, mientras que en las helicocentrífugas son centrífugas que van de tener un rodete circular, tiene una forma tal que el líquido en su interior, en vez de girar completamente radial al eje de giro del rodete, lo hace de forma oblicua. Todas estas descripciones son sin duda muy someras. Es indispensable poder entrar en mayor detalle, y esto se hace tras la sugerencia de que de manera autodidacta puedan investigar más sobre los temas. Pasemos entonces ahora a las preguntas. La primera de ellas dice: para una aplicación específica, seleccionar una bomba implica considerar, entre otros, los factores siguientes. Una bomba que utiliza una placa de derrame giratoria que actúa como leva para hacer reciprocar los pistones se llama. Y finalmente,
Habiendo seleccionado la bomba, se debe especificar, entre otros. Y esos serían entonces los contenidos. Agradecemos su atención y les deseamos todo el éxito.